Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de La Mesa Redonda. Bien, pues el día de hoy los saludamos con muchísimo gusto. Nuevamente aquí en la mesa con los integrantes clásicos. Y bueno, pues vamos a dar paso a un tema que de alguna manera, si ya nos había caracterizado en los últimos tiempos, pues ahora vamos a ser más generalizados, ¿no? Sí, ya hemos visto autores, autoras, hemos hablado desde las historias absurdas, desde los cuentos, las proyecciones, lo onírico y lo demás, pero todo esto pertenece a un universo por que nos entienda mucha gente. Bueno, no es mala onda, creo que no estoy diciendo bien, o es a un universo, todos estos personajes, y ese universo es la literatura, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno, por favor, señor, empiezo por mi derecha. Muy buenos días, son las 11 de la mañana con 1 minuto y es un placer y un privilegio poder compartir una semana más con todos ustedes. Querido Diablito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, es también encantado, encantado de compartir espacio con ustedes aquí en la Mesa Redonda. Buenos días a todos los que nos escuchan vía Facebook, vía YouTube y vía Sec Radio. Y Master Paul, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. También contento de estar en una emisión más de La Mesa Redonda en su sección de literatura. Exactamente. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué les propongo algo. Por lo regular, cuando les traigo un libro, cuando leemos algo, pues decimos de quién es el autor y etcétera, ¿no? Ajá. Ahora quiero cambiar un poquito. Este cuento que les voy a leer es un poco más largo de los tradicionales, pero no les voy a decir autor, ni les voy a decir el título. Okay. Todo esto va a propósito, ¿de acuerdo? Ok. Me gustaría que traten ustedes de saber quién es el autor. Y a ver si dan con él. Lo van a saber porque es un autor de literatura universal. Ok. Quiero, por favor, que se transporten con lo siguiente. Inicia así. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. Pero ¿qué pretendéis de este loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Primer planteamiento. Tenemos un hombre que es horrorosamente nervioso, que está enfermo. Tenía el oído muy fino. Ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo proferirles toda la historia. Pregunta, ¿se está justificando? Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, esto es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul y pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el quiz. ¿Me creéis loco? Pero advertir que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, con qué disimulo puse las manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedió el asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada para que no se filtrase ninguna luz y alargaba el cuello. ¡Oh! Os hubieses reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco para no perturbar
el sueño del viejo y necesitaba al menos 1 hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en cama. Pongámonos en situación, ¿eh? Imagínense un tipo que está obsesionado con el ojo de un anciano, por alguna razón viven juntos, y se mete a su habitación poco a poco, lentamente, que le lleva 1 hora meter la cabeza. Un loco no había sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. ¡Oh, con qué cuidado! Porque la charnela rechinaba. No la abría más que lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo del buitre. Hice eso durante 7 largas noches. Hasta las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar la obra. Porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole ¿cómo habéis pasado la noche? Ya veis, por lo visto, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante el sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápido que mi mano. Ve la descripción, no me encanta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podría reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír. Tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho, como si se despertase. Tal vez creeréis que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesa eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujando más, siempre más. Había pasado la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el fuelle que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando «¿Quién anda ahí?». Permanecí inmóvil sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado. Y en todo ese tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras. Pero aquí, de repente, oigo una especie de queja débil y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, oh no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas veces a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando su eco terrible, el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y padecía. Recordemos que este hombre tiene un oído portentoso, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿lo que está escuchando no son los latidos de un corazón aterrorizado? Por eso comprendí, aunque la risa entreviese mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto hasta el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse de que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó, eso no será más que el viento de una chimenea o de un ratón que corre o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil porque la muerte se acercaba. Había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en su cuarto.
Después de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, imagínate cuántas horas pasaron. O sea, ¿de qué nos habla este tipo que es capaz de hacer esto? Resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco que casi era nada. Le abrí tan cautelosamente que más no podía hacer. Hasta que al fin, un solo rayo pálido, como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, y muy abierto, y no me enfurecí apenas lo miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto de una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de mis huesos. Pero esto era lo único que veía de su cara, o de la persona del anciano, pues había dirigido un rayo de luz, como por instinto, al maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomáis por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón. Ve nada más qué metáfora. Ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano. Y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas y esforzándome en iluminar el ojo con aquel rayo de luz. Al mismo tiempo el corazón latía cada vez con mayor violencia, cada vez precipitadamente y con más ruido. Imagínense, ¿no? El sonido del corazón. Cada vez más fuerte. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo era nervioso, y soy, en efecto, en medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como aquel de aquella antigua casa. Aquel ruido extraño me produjo un horror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido seguía subía cada vez un punto cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar. Y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino pudo escuchar el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En ese instante le arrojé al suelo. Reí de contento al ver mi tarea tan adelantada. Y aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas, examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaba más. Si persistís en tomarme como loco, esa creencia se desvanecerá. Cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, corté después los brazos, las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación. Deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aún el suyo, hubiera detectado. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedía. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como medianoche, cuando el reloj señaló ya la hora. Llamaron a la puerta de la calle. Yo bajé con la mayor calma para abrir. Después de todo, ¿qué había que temer ya? 3 hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Eso bastó para despertar las sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para
reconocer el local. Yo sonreí porque no había nada que temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros les dije que yo era quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar a registrar perfectamente. Al fin entré a su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mayor orden. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco. Imagínate eso. Acabas de matar a un hombre, Sí, qué cinismo. llega la policía. Y los invitas a pasar como si fueran tus amigos. Y les ofreces algo y... Ajá, porque pues te estás demostrando que... ¿Cuál es el Que problema? no pasa nada. Mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el mismo sitio donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza. Me parecía que mis oídos me zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar. El zumbido se pronunció aún más. Persistiendo con mayor fuerza, me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda, palidecí mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que producía un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar, ¿no? Pongámonos en situación. Imagínate que tú supuestamente estás escuchando que hay un ruido. Acabas de matar a una persona. Está muerta. Hay 3 oficiales de policía y empiezas a escuchar un ruido. ¡Claro que empiezas a hablar más fuerte para que nadie escuche, ¿no? Porque pues es que en la noche... Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades. En un diapasón muy alto y gesticulando vivamente, pero el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse ya esos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro a la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a renegar, agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Imagínate, ¿no? Sí. Aparte, ahora... Pero el ruido dominaba, y siempre de una manera más marcada. Y los oficiales seguían hablando, bromeando y sonreían. ¿Será posible que no oyesen? ¿Oían? ¿Sospechaban? ¡Lo sabían! Claro, claro. Y se divertían de mi espanto. Lo creí y aún lo creo. Cualquier cosa era preferible a la burla. No podía soportar más aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era más preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto, siempre más alto. ¡Miserables!, exclamé. No disimuléis más tiempo. Confieso el crimen. Arrancad las tablas. Ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. ¿Quién escribió esto? Mi primera apuesta sería por Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Duda. Ajá. Estás leyendo un fragmento de la historia de... No sé si así se llama, me disculpo por mi ignorancia, pero creo que se llama El latido bajo el suelo o algo por el estilo. No es fragmento, me permití, es el cuento más largo que hemos leído. El corazón delator. Fue el cuento entero. Sí. Ok. Sí, y fíjate que yo no estaba tan seguro, pero digamos que por estilo llegué a sospechar. Ajá. Pero de pronto, fíjate que al principio, en el primer minuto, me acordé de un relato que grabó, bueno, no sé si está grabado, ni más ni menos que Salvador Dalí. Con todos estilos así,
Ajá. Ya después descubrí que no, o sea, que eso no era ni remotamente. Ah, ok. Pero luego, llegó un momento en que se me ocurrió sospechar que puede ser kafkiano, ¿no? Y hay un momento en que se dije, no, creo que es más kafkiano. Entonces andaba yendo en un rebote de ideas. Ujú. Sí, Kafka puede ser. A mí me remitió, fíjate, cuando yo estudiaba aquí y me tocó hacer un cortometraje, tenía más o menos que ver con eso. Era un güey que estaba loco, pero en vez del corazón y todo eso, tomaba pastillas para la locura. O sea, era un güey que estaba loco, ¿no? Entonces me remitió a eso, de hace como 8 años. Que por allá de andar. Ok. Sí, pues me dio gusto que... O sea, por eso les decía, es que ¿ya lo habías leído antes, Diablo? No, pero había escuchado descripciones del cuento. Y de hecho, de hecho mi primer sospecha fue Poe, porque si bien no conozco mucho las obras del autor, sí tengo entendido que era alguien muy, que manejaba mucho lo lúgubre. Sí. Y, o sea, esta descripción de yo soy nervioso, algo así, pues creo que el hombre en vida era alguien con problemas probablemente mentales, o sea, y que probablemente los reflejó bastante en todos sus escritos. Porque Pues de hecho su obra más famosa es la de El Cuervo, El ¿no? Cuervo. Que en esencia es una especie de... Es una historia donde una persona en realidad está hablando o está peleando consigo mismo, nada más que su lado maligno, por así decirlo, lo está representando en el cuervo, que lo único que dice es decir nunca más. Nevermore. Ujú. Exactamente. Vean lo interesante del caso, porque aunque el diablo nada más haya tenido referencias o cosas así, o sea, eso fue suficiente para detectar. Así de cañones es la universalidad de estos grandes autores. De hecho, también recordaba que me recordó alguna historia, un cuento, bueno, un cuento, bueno, quizás, pues sí, finalmente todo es un cuento. Porque llegué a pensar que el individuo, cuando decía que lentamente metía la cabeza durante 1 hora todos los días, pensé que era la muerte. Mira. Que él mismo Padre. era la muerte que poco Claro. a poco llega, que el viejo poco a poco va sintiendo, porque finalmente se sabe, ¿no? Especialmente con la gente enferma, la gente mayor, que conforme se va llegando su hora, pues lo van sospechando o lo van sintiendo. Incluso la alucinación es común. Incluso hay algo que no sé cuál, y ojalá hubiera alguien que sepa más de esto. A ver si ahora para noviembre, ¿no? Cerca de cuando ya lo tenemos encima. Ajá. Por eso me pareció como Sí, interesante exacto. traer el cuento. Pero por algún motivo, muchas personas cerca de su fallecimiento ven niños. Ok. ¿Por qué niños? No tengo la más remota idea, Ujú. pero por algún motivo, ¿no? Ujú. Entonces de pronto también pensé, ya me acordé, fue en una animación japonesa, la que, o sea, ya no del autor, sino que pensé que era la muerte que se acercaba todos los días un poquito más, y que cada día más la persona que estaba cerca de irse lo iba percibiendo más porque cada día se acercaba más, ¿no? Ujú. A mí lo que me parece fascinante del cuento es que pues, se supone, hasta donde sabemos, pues Edgar Allan Poe jamás mató a nadie. Pero pues es que las descripciones que da, tanto del nerviosismo como esto de fingir, ¿no? No, es que yo no estoy nervioso, vean, sí, o sea, vean cómo no tiemblo. O sea, estoy dando justificaciones todo el tiempo y es un tratado de locura. Ahorita me puse a pensar, Edgar Allan Poe estuvo activo durante fines del siglo XIX en Reino Unido, ¿no? No, Baltimore. Por eso Bueno, ¿cómo ok, son los- pues digo, por eso, ahora sí que una vez más me disculpo por mi ignorancia, pero la razón por la que pregunto es porque a lo mejor, bueno, Estados Unidos siempre ha sido como que núcleo o ha sido nido, por así decirlo, de asesinos seriales a lo largo de su historia. Pero aparte, durante ese tiempo, en Reino Unido, estuvo probablemente el asesino serial más famoso de todos, que nunca fue atrapado, que fue Jack el Destripador. Así es. Y por la descripción que escuchamos del cuento, se parecería que estás describiendo justamente a un asesino serial. Y y justamente, bueno, no sé si fueron
simultáneos, pero probablemente si lo fue, la noticia de Jack el Destripador de seguro llegó a oídos Seguro. de la gente en Baltimore, incluyendo Edgar Allan Poe. Y más que, pues, de alguna forma creo que Allan Poe también estaba trabajando en un periódico. Entonces seguro le llegaban todas Sí, las noticias de primera mano. probablemente. Pues sí, puede haber sido algo inspirador en un momento dado. ¿Por qué dices que, cómo lo asocias la mentalidad, ¿no?, de este personaje con la mentalidad que podría generar en estos casos un asesino serial? O sea, porque la manera como estaba describiendo, o sea, literal como un depredador observando su presa, moviéndose muy lentamente, o sea, esperando el momento ideal para atacar. Y, o sea, si lo pensamos, pues en realidad todos los asesinos seriales y toda la gente que victimiza a otras personas, o sea, les llamamos depredadores porque así se comportan. Sí. Observan, calculan, ahora sí que valoran riesgos, y cuando ven el momento ideal, ahí es cuando atacan. Sí, o sea, estoy de acuerdo, tienes toda la razón, y que eso lo haría seguramente un asesino serial que ya está en entrenamiento, ¿no?, en capacitación. Pero incluso, ¿no?, eso también me recuerda a gente que ha planeado asesinatos, no son seriales, ¿no?, pero que algunos son cuidadosos. Ajá. Llegan a ser efectivamente muy meticulosos, ¿no?, y llegan a preparar los escenarios también, y sin embargo, pues cuando tienen que declarar ante las autoridades, pueden conservar una calma que yo no sé si es, aparte de locura, es una genialidad que no tiene que ver con locura, es un reto, ¿no? Incluso, fíjate que es muy curioso, obviamente pues pensamos que matar, no pensamos, estamos de acuerdo, matar pues, no es un acto bueno, es terrible, ¿no? Así Sí, es. ¿no? Sin embargo, llega a haber admiración por alguno de estos asesinos, donde su inteligencia, su capacidad de mentalizar, más que observar a los 360 grados, es una esfera de conocimiento, ¿no?, y que juegan precisamente a eso, ¿no?, a no ser descubiertos. Incluso si llega a ser tan fácil, que esto es el caso de algunos asesinos seriales, llega a ser tan sencillo que les molesta, ¿no?, y entonces empiezan hasta pistas, ¿no?, Así es. a los policías. Así es. Para evitar su propia frustración o aburrimiento, ¿no?, de Exactamente. lo que está pasando. Sí. Alguna vez vi un documental, por así decirlo. Curiosamente, el documental era sobre Yoko Ono y su rol o falta de rol en cuanto a la separación de los Beatles, pero parte de ese documental estaba enfocado en el asesino de John Lennon, en Chapman. Mark David Chapman, de por qué hizo lo que hizo. Y en esencia el documental llega a la conclusión de que pues finalmente tanto Chapman como otras tantas personas que se hicieron notorias por un asesinato o por un tiroteo o por entrar a una escuela a balacear, muchos de ellos lo que realmente buscan, aparte de que viven en un país que tiene una obsesión enfermiza con la violencia, también viven en un país donde valoran demasiado la fama. O sea, parece que están educados para decir, tienes que ser alguien relevante en la historia, tienes que dejar tu nombre marcado para la historia. Y bien dicen que el camino más rápido a la fama es la infamia. Claro. Ajá. Sí, claro, pues es mucho más fácil destruir que crear. Sí. Pues sí, ese es un... Porque si lo pensamos, de no haber sido porque asesinó a John Lennon, ¿recordaríamos a Mark David Chapman? No, bueno, como tú dices, el nombre quedó marcado en la historia. Lo que parece increíble es que esa necesidad la puedan satisfacer con un nombre manchado, ¿no?, y que quedes como un loco, porque encima de todo, si quedaste como un vengador, pues todavía a lo mejor sentir admiración por ti, ¿no? Pero quedar como un loco se me hace terrible, es como preferir olvidar tu nombre, ¿no? Pero pues es que a lo que vamos, o sea, ¿qué tan enfermiza es la necesidad de fama en una sociedad como la estadounidense, donde algo tan ruin como asesinar a una persona lo consideras aceptable con tal de alcanzar esa fama? Es más, creo que hay escuché que el propio Chapman, días después de que lo apresaron y estaba encerrado, le escribió a Yoko Ono pidiéndole permiso o para escribir un libro sobre el asesinato de Lennon desde su perspectiva. O sea, ¿ven a lo que me refiero? Y iba a ser un bestseller, gracias a la mediocridad. Claro, exacto. Bueno, eso, de un sí, pobre diablo que lo único que hizo fue asesinar a uno de los grandes íconos de la música y de la... se me fue la palabra. De la cultura popular. Sí, exacto, y qué bueno que sirvió. De hecho, hay una película al respecto.
Creo que no. Bueno, si la hay, no la conozco. No sé por qué ahorita me sonó, ahorita que mencionaste lo del tema, ¿cómo se llama? El libro. Porque efectivamente sería un exitazo, ¿no? Y bueno, y además fíjate que es una cosa muy curiosa porque, como bien lo mencionas, entre la morbosidad probablemente, ¿no? De un individuo, se puede satisfacer, o más bien puede encubrirse socialmente, pensando que estás investigando, saber conocer qué es lo que lleva a un individuo. Pues mira, sin ir muy lejos, por ejemplo, en Netflix estaba la serie de Mindhunters, cuya primicia es un hombre del FBI está investigando cómo actúan los asesinos seriales, y para esto entrevista a varios de ellos y luego los oyes describiendo cómo asesinaron, qué estaban pensando, etcétera. Y sí, es algo bastante morboso, pero a la vez, pues digo, rindió frutos en el sentido de que pues ya hay un sentido de sabiduría en cuanto a cómo funcionan los asesinos seriales y cómo se pueden capturar para evitar que hagan lo que hacen. Pero, el morbo está ahí porque finalmente las descripciones de cómo asesinan, cómo acechan a sus presas, etcétera, pues sí son bastante tétricas. Me recordaron, ¿se acuerdan que hubo no tengo muchos datos, pero recuerdan que hubo un asesino aquí en México, no sé quién mató, creo que un enemigo suyo, algo por el estilo, y cuando lo están entrevistando, el tipo se emociona y está feliz confesando lo que hizo, ¿no? Y entonces, sí, en cuanto ellos se quedan a la baja, y ¡pum, pum! El Ferras, sí, es el Ferras, ¡pum, pum, pum! Y pues no creo si hay algunas expresiones, pero el cual se está sonriendo. Sí. O sea, no hay, tal vez dentro de sus adentros no hay maldad. Yo creo que sí, o sea, porque eso es la naturaleza del psicópata. Bueno, sí, un psicópata, me refiero bueno, sí, tienes toda la razón. No quise decir culpa, o sea, tampoco decir culpa, porque culpa definitivamente no la hay. Pero no, sí, quise decir maldad en el sentido que no sabes que estás haciendo algo malo, que tienes un motivo. El cuate me vio feo, me hizo quedar mal, y hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y pum, 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 pum. A diferencia del malvado, porque el malvado puede ser el envidioso, ¿no? El destructivo sin motivo, ¿no? El de darle la torre a alguien solamente porque es bello o bella. Okay. El que le raya el coche nomás por sentir que yo no tengo un auto, entonces tampoco si lo vas a tener, pero te lo voy a desgraciar, ¿no? Es por donde yo más bien me refiero con maldad, ¿no? A mí me hizo recordar un caso que no tiene tantos años, tiene aproximadamente como 11 años, que fue muy, muy mediático en los distintos medios de comunicación, que fue el caso de Mamá Rosa, una abuelita que tenía un albergue donde secuestraba niños y les daba de comer comida putrefacta, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, en los medios de comunicación, imágenes de la comida en descomposición con la que afirman las autoridades se alimentaba a los menores, así como las rejas, fíjate, los cuartos donde tenía esta señora a los niños, estaba pues encerrados y no los dejaba salir. Y bueno, por supuesto, se armó toda una estrategia y un operativo policíaco para, pues, encarcelar y enjuiciar a esta señora, porque, pues sí, se volvió tan mediático, porque justo, ¿no? O sea, parte de lo que llamó la atención en el momento era que esta señora esta adulta mayor, tenía a esos menores en condiciones deplorables, ¿no? Entonces... Y supongo que murieron niños, ¿no? Pues les dabas comida. Sí, sí. Entonces, digo, sí es parte de un relato, digamos, pero también pasa, me sonó mucho, ¿no? Lamentablemente también pasa en la realidad, ¿no? Y como medios de comunicación, y eso creo que también tenemos parte de la responsabilidad nosotros, porque yo me acuerdo que pues incluso tiempo después, al año,
lo dimos a conocer aquí, lo recordamos aquí. Y parte, pues, del por qué tienen tanto éxito los noticieros y los medios de comunicación, es porque se les da visibilidad a todo este tipo de gente, ¿no? Sí. Porque finalmente, pues, también es parte de lo que compone al sistema, ¿no? Y de lo que alimenta, en cierta forma, al mismo sistema, ¿no? Es que creo que los seres humanos tanto nos fascinan los artistas, ¿no? Por eso adoramos a Picasso, por eso adoramos a Wagner, por eso adoramos hasta Led Zeppelin, porque nos maravillan lo que son capaces de hacer con inspiración y sus creaciones y sus habilidades. Pero también, por el otro lado, también nos llama mucho la atención la capacidad destructiva, ¿no? Y por eso, pues, desafortunadamente, no, en Netflix no hay un documental de Picasso, pero sí hay de asesinos en serie, ¿no? Hay muchísimos. Pues hay un canal, ese me fue ahorita el nombre, que está dedicado a puro crimen. Discovery Investiga, no me acuerdo cómo se llama el canal, pero y las 24 horas son puro entre asesinos en serie, psicópatas, sociópatas, etcétera. Me parece un gran canal en el sentido de que da a conocer, pero creo que también debería informar cómo actuar ante ese tipo de cosas, porque si no se vuelve en pura explotación del morbo. No, y aparte creo que también hay otro lío. El problema es que yo desde mi punto de vista creo que también puede volverse inspirador, ¿no? Ajá. Es que cuántos, y que se les llaman los copycats, Sí. imitadores, se inspiran en... Sí, exacto. Y bueno, pues ya vemos que yo recuerdo cuando empezaron esos asesinatos, especialmente en Estados Unidos, multiasesinatos, ¿no? De cuates que un día antes ponían en alguna red social, ¿no? O días antes, cuando empezó a decir que si tú conocías a alguien, pues inmediatamente había que erradicarlo, ¿no? Y a mí se me hizo exagerado, porque aquí además no va a faltar el chistoso, ¿no? Me acuerdo que en la web escuela de mi hijo hubo un cuate que puso lo mismo, y inmediatamente lo expulsaron y demás. Los papás armaron un lío porque no podían considerar lo que un niño, decía un niño de prepa, ¿no? Que no es un niño. No podían considerar eso como una amenaza, ¿no? Los niños son juguetones. Y el cuate dijo, no, la verdad es que era una broma. Yo sí quería causar miedo, pero yo jamás hubiera hecho una cosa así. Y recordaba precisamente, me estaban platicando otro día que este evento trágico aquí en el CCH, hace que ya una semana o dos. Una semana, ¿no? Una semana. El miércoles de la semana pasada. Ya, hace una semana. Sí. Ya lo había advertido antes, ¿no? Y yo no sé si esto será real, bueno, como siempre aquí desvariamos un poquito, estoy desvariando un poquito, pero me comentaba uno de los comerciantes, que hay un grupo al que pertenece este chico, me refiero al victimario, en con que amenazó a repetir el evento en estos días, ¿no? A los papás que están viniendo juntas y demás, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna nota al respecto, no se le está yendo la onda, ¿no? Se me hace demasiado tonto, pero bueno, pero puede ser. El tema es que nunca falta quien inspira, y seguramente si este cuate no actúa dentro de algún grupo mafioso o algo por el estilo, que no lo creo por la forma en que lo hizo, eso me pareció más muy, muy pasional, ¿no? Aunque no tenga que hacer relación con alguien, ¿no? Pero algo de pasión, me pareció ese tipo de locura más que de un homicida planeado que lo hace por dinero, por una cosa así. Pues no lo creo que haya sido por ahí, no es la forma de actuar, ¿no? Y la forma en que se arriesgó, y además pues con el final que todos conocemos, que tuvo, ¿no? Regresando un poquito a Edgar Allan Poe, pues da pie, ¿no? Y todo eso tiene relación. Pues también me parece muy interesante cómo, Freud publica el libro del psicoanálisis en 1900, donde empieza a estudiar más sistemáticamente lo que conocemos hoy como psicología, hasta 1900. Y este cuento de Edgar Allan Poe, pues obviamente es una cuestión, es un retrato psicológico de un trastornado. Entonces, pues todavía hay aún más mi reconocimiento para, pues, esto no es una ocurrencia. Es alguien, Edgar Allan Poe, ya lo sabemos, pero lo estoy remarcando, ¿no? De que es una persona que estudió, que se asesoró, que vio más allá y que se metió en la piel de un enfermo como estos. De hecho, cuando describía, o las muchas veces que dijo, vean cómo no estoy loco porque estoy siendo metódico. Sí, escuchando todo eso dije, pues, no eres loco según los estándares del siglo XIX, no eres el Pato Lucas gritando como desquiciado mental,
Pero, pues, o sea, digo, si nos fuéramos a... si lo analizamos bajo lo que sabemos de psicología hoy en día, pues sí diríamos, puede que no estés loco per se, pero que tienes problemas mentales, los tienes. Exacto. Ahora, mencioné a Freud y el psicoanálisis. Mucha gente que sepa, pues me va a decir, eso está más que superado. Bueno, de entrada, para mucha gente el psicoanálisis es literatura, no es nada científico. Estoy de acuerdo, pero sienta las bases para el estudio de la mente. Entonces, ¿qué hora? ¿Cómo andamos de tiempo? Faltan todavía 20 minutos. 20 minutos. Bueno, hay un libro, hay otro cuento. Este es más pequeño. Ujú. Nada más me gustaría que lo leyéramos entre todos. Va a ser más corto. Nada más leo las primeras partes. Sugiero que cada quien lea una página y se lo vaya pasando. Muy bien. Nada más empiezo un poquito yo primero porque en las primeras partes se confunde un texto que les va a costar trabajo. Entonces, empiezo yo. Una vez que rebase eso, lo vamos pasando. Hecho. La misma idea. Bueno, aquí sí les voy a decir quién es el autor. Ujú. El maestro Jorge Luis Borges. Ok. Ok. Gloria de la literatura argentina y de las letras hispánicas. El cuento se llama La casa de Asterión. Y así como el cuento de El corazón del ator de Edgar Allan Poe estaba narrado en primera persona, este también está narrado en primera persona. Entonces aquí los reto a que traten de saber quién está narrando. Les digo, se llama Asterión. Pero ¿quién es Asterión? Todos lo conocen. Empieza con este epígrafe. Y la reina dio a luz a un hijo que se llama Asterión. Apolodoro, biblioteca. Escuchen esto. Se me acusa de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. La verdad es que no. También es verdad que las puertas... espérenme, aquí me confundí. Es verdad que no. Salgo de mi casa. Es verdad que no salgo de mi casa. Pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche. Y los hombres y también los animales pueden entrar y salir. Pongamos a pensar. Es un hombre que se le acusa de misantropía, que se le acusa de locura, que tiene una casa, pero el número de puertas es infinito. Sus puertas están abiertas día y noche y tanto hombres como animales pueden entrar. Traten de imaginarse qué podría ser esto. Que entre a la casa el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni en el bizarro aparato de los palacios, pero sí encontrará la quietud y la soledad de esa casa infinita. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores, ¿sigues, diablo? Hasta mis detractores. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas. Bien. Como la mano abierta. A ver, es que terminaba, eso era parte del Sí, párrafo anterior. del párrafo anterior. Como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegadas de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilo vato. Unos se encarnaban al estilo vato del templo de las hachas. Otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quisiera. Nos va dando poco a poco pistas de quién es esta persona. La gente lo ve
Se espanta. Casi no sale de su casa. Causa horror. Es hijo de una reina. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y tribales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces Es el hijo de una reina, pero no sabe leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar por el suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe y a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas en las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. Y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos, pero de tantos juegos el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o ahora verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se bifurca. Okay. No solo he imaginado sus juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero o un pesebre. Son 14. Son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con el aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Esto no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos. Son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces. Todo está muchas veces, 14 veces. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el antrincado, sol abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Entonces, ahí dentro de todo esto, ve lo que dice, ¿no? Todo está repetido, todo es infinito, menos dos cosas. El sol y aparentemente Asterión. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz al fondo de la galería de piedra y corro alegremente a buscarlos. Escuchen esto, ¿eh? La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de otras. Ignoro quiénes son, pero no sé quién de ellos profetizó en la hora de su muerte de que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor, y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos.
Ojalá que me lleve a un lugar con menos galerías, con menos puertas. ¿Cómo será mi redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o será un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Fíjate que en un principio yo desconozco completamente esta obra. Llegó un momento en que he concluido que era un perro. En lo último, pues sí me recuerda el origen hijo de una reina, ¿no? Que puede ser el hijo de una diosa, o sea, de Gea. Entonces, bueno, este final es un poquito más desconcertado, pero al final el hecho de que dijera que su casa tenía 1000 puertas, ¿no? Y demás casi me hizo pensar que el efecto que tienen 2 espejos y que hacen ver las cosas infinitas, ¿no? Como las cosas que parece que van creciendo a lo largo. Pero hay momentos en la mayor parte de esta historia que me siguen remitiendo a un perro. Fíjate. Pero ya saben de quién está hablando. Bueno, es el Minotauro. ¿Por qué la casa es infinita? ¿Por qué la casa se repite? Porque es el laberinto. Ah, ok. Y en efecto, era el hijo de una reina. Eso se refiere a Gea. No, porque Gea es una diosa. Es una diosa. No recuerdo el nombre de la reina, pero creo que Zeus, para variar. Algo sucedió, porque esto fue aparte. Sí, porque creo que Zeus, disfrazado de toro o encarnado en un toro, la sedujo y la embarazó, y fue cuando la maldijeron a ella y a su hijo, y lo encerraron en el laberinto. Así es, no lo podían matar, lo encierran en el laberinto, que es el Minotauro, que es un hombre con cabeza de toro. Es un monstruo. Y todos los años le llevan 9 sacrificios. Así es. No me acordaba de esa parte de la leyenda. A veces son hombres, a veces son mujeres. Ahora, lo que me gusta mucho del cuento es que siempre se habla de Teseo como el héroe, que está bien. Pero Borges se dio la tarea de ahora dar la versión del Minotauro. Lo cual me parece fascinante en esta cuestión de cómo alguien que es terriblemente solitario, que nadie lo quiere, que todo mundo huye de su imagen, ¿cómo juega él? Entonces, corre, se arrastra, por eso se avienta de las azoteas, hasta se lastima, pero luego juega que hay otro Asterión y le muestra el... Sí, también se lo pensó. Es como un niño. Por eso él dice, además llegan estos, y pues de alguna forma yo en su inocencia yo me lo imagino, que ve a estas personas, que son los sacrificios, se emociona, los abraza, pero es un monstruo. Entonces los abraza con amor, pero los despedaza. Hasta que llega Teseo. Y para él es una liberación. Por eso él da esta versión, que cuando el Minotauro ve a Teseo que lo va a matar, no se defiende. Entonces me parece fascinante cómo da esa nueva versión de esta leyenda. Sí. Pues si quieren vamos concluyendo. Okidoki. ¿Quién empieza? Ok. Omar. Mucho se habla de que la literatura en ocasiones es producto de la imaginación, ¿sí? Pero aquí fue interesante, creo yo, porque sí, en algunas cuestiones sí es producto de la imaginación, pero nos retrata, y esa es creo que parte de lo increíble de la literatura, ¿no? Que puede retratarnos en ocasiones cosas de la vida cotidiana vistas desde otro ángulo, ¿no? Y puede ayudarnos a ampliar un poquito el espectro y a entender las cosas de distinta manera, ¿no? Sobre todo en este tipo de literatura que tiene que ver sí con criaturas a lo mejor mitológicas y demás, pero que tienen que ver con asuntos
pues como la psicología, ¿no? Cómo se comporta cierto personaje, cómo actúa, por qué actúa, cómo actúa, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es pues muy interesante, ¿no? Pues yo creo que lo que diga Tamilla después de lo que dijo Omar sería redundar, y después de leer estas dos joyas de la literatura, pues ya no tendría más que agregar, ¿no? Nada más que... Justo al principio del programa, cuando pusiste el reto de identificar al autor, digo que ya luego identificamos que era Edgar Allan Poe, pero también me quedé pensando pues, que pues, a lo mejor podrían ser algunos autores que también son buenos describiendo cosas horroríficas o tétricas, como por ejemplo H.P. Lovecraft. Así es. Que a su vez también me recordó a un libro de George R.R. Martin que se llama Fire and Blood. Okay. Hay un fragmento donde se describe un episodio de horror que parecería sacado de algo que escribió Lovecraft. Entonces, como que esto me hace ver cómo ciertos autores van inspirando a nuevos autores a mantener ciertos estilos de descripción y de cómo escribir para diferentes generaciones. Entonces, como lo he dicho anteriormente, simplemente no se cierren a la posibilidad de que la literatura influya en su vida, aunque sea con temas banales o que ustedes los atraigan, por muy simples que sean. Acérquense a la literatura porque les aseguro que los va a sorprender. Bueno, yo creo que estamos en realidad prácticamente, y para la mayoría de las personas, los individuos, creo que la literatura está presente aunque no esté en letras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el campo, la liga entre la pluma y los lectores, ¿no? Pues es la mente, al final de cuentas, esa es la cancha, ¿no? En donde juegan ambos, porque finalmente hay interpretaciones, ¿no? Entonces, quizás el autor no, en ese momento digo que no estás mal, estás equivocado, pero probablemente te ponga en duda de tu propia obra, ¿no? Entonces hay una cancha donde pasan las cosas, son como un sueño, es como esta mesa, si hubiera cosas tridimensionales que podemos verlo, y bueno, pues esto cae en, no sé por qué me vino a la mente ahorita de pronto, y nada tiene que ver, es más, de hecho me van a echar agua, pero bueno. Pero recordé una secuencia del juego del calamar de la última parte, en donde los jugadores tienen que pasar por un puente de unos 50, 60 metros, ¿no?, de alto, y donde a un lado hay algo parecido a la niña famosa que empezó este juego, ¿se acuerdan? La que está contando. Está un niño del otro lado, la versión masculina, y están pasando están jugando a la cuerda, ¿no? Pero imagínense también unos monos como de 20 metros cada uno, ¿no? Y entonces todos tienen que pasar, pero tienen que brincar la cuerda. Pero si brincas mal, pues te vas a algo así. Algo que sea tan banal como esta película. Sin embargo, imagínense hacer el ejercicio de describirlo de una forma terrorífica. Aquí lo estamos viendo la visión del director, ¿no? Claro. Okay. Pero ahora imagínate estando tú ahí, porque eso es una pesadilla. Finalmente eso es una pesadilla como la que hemos tenido quizás muchos, donde hay simbologías, ¿no? Y aquí creo que es donde esta capacidad, en el caso de este género, ¿no?, entre el terror, el temor, entre un misterio y lo demás, es lo que nos aporta, porque finalmente lo que inconscientemente estamos buscando al final es tranquilidad, es paz y es sobrevivencia, ¿no? Puede que estas obras no las den, ¿no?, finalmente. Puede que tengas un descanso al final, ¿no? Cuando sepas que no pasó. O puede que entres a esta escenografía nuevamente y algunos para no salir. Bueno, pues creo que ya pasamos todos. Sí. Pues señores, pues gracias. 11 de la mañana con 58 minutos. Terminamos 2 minutos antes, lo cual habla bien de Omar. Pero justo empezamos hace 1 hora. Ajá. Ahora sí fue... Sí, porque llegó tiempo. Exacto, gracias. Ahora sí fue la hora completa. Bueno, pues que tengan muy buena tarde. A partir de dentro de 1 minuto será tarde. Y nos escuchamos, nos vemos la semana que entra. Acuérdense de seguirnos por Facebook. Por Facebook evidentemente, pero por YouTube, donde está hoy el video completo. Y veremos si hacemos algún comentario ahorita extra, ¿no? Probablemente me gustaría para TikTok.
algo, digamos, como que fuera del aire. Y desde luego también estamos en Instagram. Así que síganos, por favor, que tengan muy buena tarde. Y recuerden que aquí entre todos hacemos radio y no fregaderas. Hasta pronto. Besitos en los guaguas. Nunca más. La mesa.